vamos a encontrar distintas definiciones y distintos aportes de distintas disciplinas que nos permiten conocer y tratar de generalizar lo que es actualmente el turismo, ¿sí? Particularmente en este micro, yo les propongo analizar un poco la raíz, el vocablo, o sea, hacia qué nosotros nos referimos cuando hablamos de turismo, ¿sí? Quizás para muchos turismo es el simple hecho de viajar, pero tenemos que conocer todo lo demás que encierra esta palabra que es turismo, que no justamente, no estaríamos tan errados si nosotros vamos a definir que el turismo es viajar, pero el turismo implica simplemente un desplazamiento. Este desplazamiento puede estar dado por distintos factores, por distintas motivaciones, como habíamos visto en el micro anterior. Estas motivaciones tienen que ser capaces de ser satisfechas justamente por este turismo, y este turismo, de acuerdo a qué disciplina las va a tratar, va a tener una definición totalmente distinta, ¿sí? De alguna manera cada una de estas disciplinas van complementando lo que sería la definición general y global de lo que actualmente representa el turismo. Dentro de lo que van a ser las definiciones conceptuales establecidas por las corrientes de pensamientos y por estas distintas disciplinas, vamos a ir encontrando que no solamente se complementan, sino que inclusive encontramos teorías de pensamiento que se contradicen, ¿sí? Mucha gente cuando hablamos del turismo y tratan de alguna manera de tratar de definirlo, comienzan a entrar las corrientes de las teorías denominadas compensatorias. Es decir, el ser humano en su laboraje habitual, normal, tiene su trabajo remunerado, su actividad remunerada, tiene que cumplir un horario que inicialmente era de 12 horas, después esto se reduce a 8 horas, la gente comienza a tener mucho más tiempo libre, comienza a tener mucho más recreación, y a partir de ahí se hace necesario comenzar a estudiar este fenómeno que es el turismo dentro de ese espacio que comienza a tener ocioso y libre este individuo. Hay algunas teorías que, como les decía, son totalmente opuestas. Por un lado tenemos las teorías humanistas, que de alguna manera establecen que el turismo es, desde el punto de vista el ideal para conservar todo lo que sea como la paz a nivel mundial, los valores. Es como que de alguna manera el turismo sería el salvador de muchas cuestiones y de muchos conflictos internacionales. Por otro lado tenemos totalmente distintas teorías de alienación que simplemente de alguna manera como que obstaculizan o quieren o intentan obstaculizar justamente este fenómeno turístico a través de decir de que el turismo solamente genera turismo de masas, donde solamente usa al individuo turístico y al individuo turista justamente con un fin económico, ¿sí? Así que les invito, vamos a ver algunas diapositivas que encontramos en este micro que nos van a ayudar a comprender un poco el origen del vocablo y vamos a tratar de conceptualizar muy lentamente a través de los distintos micros que tenemos lo que es justamente este fenómeno complejo, ¿sí? Que es el turismo. Vamos a continuar intentando definir este término que es el turismo y este término que es justamente turista, ¿sí? A partir de ahora vamos a tratar de remitirnos al origen de los términos turismo y turistas, ¿sí? Siempre hablamos de que hay una necesidad de buscar una manera de enmarcar al turismo en una definición general que permite identificar sus características y distinguirlos de otras actividades. Justamente por lo que estamos hablando de que quizás en otras actividades económicas, en otras actividades sociales, como justamente significa actualmente el turismo, no encontramos esa necesidad de definir y tener en cuenta lo que son las motivaciones y las necesidades que justamente tiene el turista, y estábamos viendo en el micro anterior. A partir de ahora vamos a tratar de buscar este origen y hay distintas maneras, distintas formas de ir definiendo al turismo, y uno de los intentos de explicar es desde el punto de vista etimológico, es decir, desde dónde proviene esta palabra turismo y a qué nos remitimos cuando hablamos de turistas. Van a ver entre paréntesis dos abreviaturas, una es de turismo y otra de turistas, que ustedes las van a ir viendo frecuentemente en libros, las van a ir viendo inclusive en internet o en algunos apuntes que puedan presentar otras clases, y recuerden que ya son de alguna manera abreviaturas establecidas por la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, ¿sí? Y así más adelante van a ir viendo varias abreviaturas más que justamente componen lo que es este fenómeno complejo que nuevamente remitimos hacia el turismo. Desde el punto de vista etimológico vamos a hablar del vocablo tour, ¿sí? El vocablo tour, muchas veces cuando hablamos de tour, hablamos de tourism en inglés, hablamos de que es justamente un origen inglés, pero que proviene del verbo latino tornare. Cuando hablamos de tornare, hablamos de un viaje circular. Ahí yo les puse dos palabritas clave: viaje circular y vuelta al punto de partida. ¿Esto qué quiere decir?
Si nosotros vamos a hablar del turismo y vamos a decir que una persona se desplaza hacia un lugar de residencia, justamente fuera de su lugar de residencia, hacia otro destino, pero ese turista se queda de manera permanente a realizar actividades lucrativas. Entonces, en este caso no estamos hablando de un turista, estamos hablando de emigración. Y eso tengamos siempre presentes a la hora de definir al turismo. El turismo siempre tenemos, primero, ese efecto voluntario de desplazarse, y por otro lado, que es siempre un viaje de ida y de regreso. Es decir, el turismo tiene que tener vuelta al punto de partida, tiene que ser justamente un viaje circular, tiene que ser tornare. Recuerden que esta es una condición específica para que se produzca justamente el turismo. Desde este punto de vista sugiere que el turismo entonces sea una invención inglesa. Y acá les escribí una breve descripción, les anoté de por ser el primer lugar donde se inició el turismo como actividad organizada, y a su vez se denominó por primera vez a quienes realizaban viajes culturales justamente por la culminación de estudios. Y esto me voy a adelantar un poquito y me voy a introducir en lo que va a ser el módulo siguiente, que hace referencia justamente a la historia, y hablamos de que Inglaterra fue uno de los primeros países que comenzaron con los viajes del joven noble, es decir, aquellas personas en la Edad Media que se desplazaban en su lugar de residencia hacia el resto de Europa y tenían un motivo netamente cultural de conocer justamente lo que era la Europa en general y todos los países que comprenden Europa en ese momento y poder relacionarlo con lo que era Inglaterra, ¿sí? Entonces, fue en Inglaterra donde inicialmente se podría llegar a entender como que estas primeras personas, estos jóvenes nobles que se desplazaban, serían aquellos primeros turistas. Y a su vez les planteo de que el turismo comienza como una actividad organizada, y es tal el caso de que fue en Inglaterra cuando Thomas Cook, que fue considerado uno de los precursores más importantes del turismo, inclusive se lo ve como el padre del turismo, comienza a organizar esta actividad turística cuando renta por primera vez un vagón de ferrocarril para trasladar a un grupo de personas desde una localidad a otra. Y a partir de ahí comienza el concepto de paquete turístico y del turismo como una actividad organizada. El turismo lo vamos a intentar definir como un aspecto conceptual por un lado y por otro lado como un aspecto técnico, que ahí simplemente les menciono el aspecto técnico, pero que lo vamos a ver en más profundidad en el micro siguiente. Dentro de lo que es el aspecto conceptual, vamos a ver que hay distintas disciplinas que intentan definir al turismo, hay distintas corrientes de pensamiento que intentan definir al turismo. El turismo tiene un significado intrínseco para toda la sociedad y todos los individuos que la componen, y vamos a tratar al turismo desde el punto de vista como una forma de tiempo libre y teniendo en cuenta la importancia en la calidad de vida actual. Y desde el punto de vista técnico intentaremos definir al turismo desde las distintas disciplinas que hoy integran este fenómeno multidisciplinario que es justamente el turismo. El turismo hablamos de que es un fenómeno social complejo, tenemos distintos significados justamente por las múltiples interpretaciones que van dando al fenómeno, y cada una de estas disciplinas que de alguna manera están relacionadas al turismo van dando conceptualizaciones que tienden a ser más bien parciales, pero que a su vez se van complementando. El turismo desde el punto de vista de distintas disciplinas son las disciplinas que relacionadas al turismo van tratando de dar una definición, pero que a su vez cada una de ellas son parciales, pero que nos pueden ayudar a la hora de complementar o a la hora de establecer justamente esas definiciones generales de que hoy establecen el turismo. Vamos a hablar de que hay distintas corrientes de pensamientos que han intentado definir al turismo. Dentro de ellas tenemos el origen de estas corrientes relacionadas con el turismo, tenemos las teorías compensatorias, es decir, se fundamentan en el principio del mérito de una sociedad. Esto quiere decir que aquellas personas que se encuentran en el sistema laboral, por ejemplo, como el que rige actualmente en Argentina, nosotros nos regimos justamente con teorías compensatorias, es decir, las personas tienen un tiempo de descanso de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo que tuvo. Y las personas tienen igualmente un descanso anual establecido a nivel legal justamente por el tiempo que han demandado en su actividad remunerativa, en su actividad laboral. Dentro de las teorías compensatorias que comienzan a intentar definir al turismo, vamos a encontrar dos corrientes. Por un lado las teorías humanistas y por otro lado las teorías de alienación. Como bien les habíamos dicho en la presentación, las teorías humanistas plantean más que nada el fenómeno turístico como un salvador de todas las cuestiones conflictivas que actualmente atañe a la humanidad. Y por otro lado, cuando hablamos de las teorías de alienación, hablamos en contraposición, son teorías que más bien
tienden a tomar al turismo como un fenómeno que degrada el medio ambiente, que degrada la cultura del lugar. Es decir, son totalmente teorías que van en contraposición. De esta manera,